Vamos sí a la palabra del Señor y quiero invitarle a que leamos en Ageo capítulo 1, versículo 14, para empezar en nuestra meditación en esta mañana. La palabra tiene que ver con un tiempo de construcción. Dice, el Señor estuvieron participando. Lo que ocurría era que, y recordamos la historia, hubo un momento en que Dios envió un castigo sobre su pueblo, y el castigo fue sacarlos de la tierra donde estaban, que era la tierra prometida. Ellos tenían una costumbre, más una costumbre, una manera de pensar, que creían que porque eran el pueblo escogido de Dios, que Dios los había elegido, los había puesto en su tierra, y tenían allí un templo que era una construcción maravillosa. Dice la Escritura que distintas partes del mundo de la época iban a ver ese templo, o sea, habían invertido allí todo lo mejor y habían hecho un templo tremendo. Y entonces lo que ellos decían, bueno, aquí estamos, y está bien, Dios nos puede castigar, lo que sea, pero los profetas le decían, mirá que esto se pone mal, esto Dios está enojado, van a tener problemas. Y lo que ellos decían, bueno, sí, pero mira, acá debajo del templo, y dice, el templo no es una cueva de ladrones. Pues bien, en aquel momento, entonces, al final Dios castigó a su pueblo. Y invadieron la tierra, fueron sacados de allí, llevados cautivos a Babilonia, y se quemaron las murallas, se derribó el templo, se robaron las cosas del templo y se vino todo abajo en una gran destrucción, una montaña de piedras allí había quedado. Así que había quedado solamente destrucción y habían quedado los habitantes, ¿no es cierto?, que diríamos en un lenguaje rápido, los que no servían para nada. Eso lo dejaron los babilonios, ¿para qué nos vamos a llevar esto si después todavía tenemos que darle de comer? ¿No? Entonces los dejaron allí. Pero a los mejores y a todo lo demás se los llevaron a Babilonia. Así que lo que allí quedó fue una gran desolación, una gran desolación. Pero después de aproximadamente 70 años, Dios inquieta el corazón de algunos de sus hijos. Uno de ellos era Zorobabel, que tenía a su cargo la zona de Judá, que era donde estaba Jerusalén, ¿no es cierto?, en Israel. O sea, era el centro de la cosa. Y dice aquí la palabra que leímos en Ageo, que llegó un tiempo que el Señor comenzó a inquietar el corazón de Zorobabel, que gobernaba, y algunos de los ancianos y profetas y sacerdotes, para reconstruir lo que se había derribado. Entonces acá es una palabra, que ahora vamos a entrar en ella, que tiene que ver con esas etapas, a veces de reconstrucción y otras veces de comenzar a construir. Esos momentos, y eso tiene que ver no solamente con cuestiones físicas, por supuesto usamos este ejemplo de la reconstrucción allí de Jerusalén y las murallas y el templo y todo lo demás después de la cautividad, pero vamos a ver allí algunos principios, algunos elementos que nos ayudan, que nos sirven para cuando queremos emprender algo, ya sea en nuestra vida o en nuestra familia, las cosas que hacemos, donde nos movemos, cuando en realidad queremos construir algo sobre la base de lo que es la voluntad de Dios. Puede ser proyectos personales, pueden ser nuestros propios sueños, pueden ser situaciones familiares, ya sea de construcción o, como dirá el texto acá, también de reconstruir. Hoy las familias atraviesan por innumerables situaciones. Siempre ha habido dificultades, por supuesto, pero hoy son tiempos muy, muy especiales. Y a veces ni sabemos qué hacer, ni cómo hacerlo, ni si lo que vamos a hacer podrá tener algún resultado. También situaciones que pueden darse, ¿no es cierto?, internamente, situaciones con hijos, con esposos, con esposas, no siempre de conflicto, a veces hay situaciones de enfermedad, a veces hay situaciones que queremos construir de determinada manera.
y todo lo que vemos son obstáculos por acá y por allá, impedimentos, nos sentimos incapaces, vemos dificultades, ¿no es cierto? Y entonces queremos ir hoy muy brevemente a la palabra del Señor, para encontrar allí inspiración, cuando queremos entonces reconstruir algo, cuando queremos hacer, cuando queremos lanzarnos en medio de situaciones difíciles, adversas. A veces tenemos problemas donde todos nos dicen, mira, esto no tiene salida, esto no sé cómo vamos a hacer. A veces tenemos sueños para alcanzar, cosas que queremos, nos proponemos, otra vez, personal, familiar, comercial, pero vemos los obstáculos, vemos que en verdad hay dificultades. Entonces, esto es lo que queremos compartir como palabra en esta mañana, la carga que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Vamos a encontrar aquí algunas afirmaciones. Yo menciono solamente 6 afirmaciones, seguramente usted encontrará más, que nos puedan servir a nosotros hoy en nuestros desafíos. Vamos a leer en Zacarías, capítulo 4, versículos 6 al 10. Antes leíamos en Ageo, cuando nos dice de que Dios puso esa carga, dice, despertó el espíritu de Zorobabel. Me gusta esa expresión, despertó el espíritu. Y acá en Zacarías, que era un profeta de la misma época, vamos a ver lo que dice. Dice así: el Señor dice a Zorobabel, que estaba allí para reconstruir, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Otra expresión es, Dios lo hizo, Dios lo hizo. Después recibí otro mensaje del Señor, dice Zacarías. Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo y él los terminará. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Allí en Nehemías 4 también habla de este tiempo de reconstrucción. Y dice en Nehemías 4:14, luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y por sus hogares. Están frente a esta misma tarea. Y me gusta esta expresión de Jeremías cuando nos invita a pelear por aquello que queremos construir, por aquello que queremos hacer. Es una actitud, lo primero que señalo acá, esta actitud de querer involucrarnos en el proyecto que tenemos. A veces tenemos un concepto un poquito equivocado. Cuando queremos hacer algo, cuando queremos lograr algo, empezamos orando, lo cual por supuesto ese es el comienzo, pero nos parece que solamente tenemos que orar, como que va a bajar algún ángel del cielo y va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Y ya hemos enseñado 1000 veces, Dios nunca va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Está bien que oremos y por ahí tenemos que empezar. Pero cuando empezamos a orar, lo primero que vamos a escuchar es que Dios nos dice, ok, andá y hacelo. Andá y hacelo. Si nos quedamos en los sueños, si nos quedamos en las intenciones, si nos quedamos en las palabras, no vamos a lograr absolutamente nada nunca. Dios va a estar con nosotros en la medida en que nos movemos. Recuerda aquellos textos cuando los invitaba a caminar, ¿no es cierto?, a meterse en las aguas y Dios abría las aguas
una vez que ellos metían el pie en las aguas. Nosotros queremos al revés. Señor, primero abrí el mar y después yo me mando. Pero dice, no, yo te voy a ayudar. Ahora empezá a caminar y cuando el agua te llegue al cuello, ahí yo voy a abrir el mar. Siempre hay una primera actitud nuestra. Y allá lo que Nehemías dice frente a una enorme destrucción. Imagínense, estaba todo quemado, era un desastre. Es como si la bomba atómica hubiera caído en ese lugar. Y viene Nehemías y dice, ok, es tiempo ahora de pelear por nuestro. Dice, peleen por sus hogares, peleen por sus hijos, peleen por su familia, peleen por sus hijas. Peleen. Y si recuerden esto, decía Jeremías allí, no tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible. Cuando vas a emprender algo, cuando estás peleando algo, cuando estás queriendo algo para vos, para tus hijos, para tu familia, para tus proyectos, no tengas miedo. Y acuerda que el Señor tu Dios es grande. Vamos a poner los ojos en Dios y no en las circunstancias. Porque el que va a obrar es Dios. Y el que tiene el poder sobre las circunstancias es Dios. Y hemos aprendido a descansar en Él. Así que en esa circunstancia y en ese momento es que llega esta palabra que hemos leído de Zacarías y queremos rescatar algo que nos pueda servir y que te pueda servir en esta mañana. Primera afirmación que dice allí en el versículo 6. No es por el poder humano, agregamos, ni por la fuerza humana, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Primera afirmación, no es por nuestro poder o nuestra fuerza, sino por el espíritu del Señor. Y menos mal que lo que queremos lograr no depende totalmente de nosotros. Ahora, presta atención a estas dos cosas. Acabamos de decir que Dios espera que nosotros nos movamos. Dios espera que nosotros hagamos. Dios espera que nosotros marchemos. Pero mientras hacemos, mientras marchamos, mientras trabajamos, mientras nos esforzamos, tenemos que recordar que no es por nosotros, es por el Señor. Dejar todo, absolutamente todo en las manos de Dios. Dice, no es por fuerza humana, no es por nuestros valores, no es por nuestras capacidades. Es lo que Dios puede hacer, dice, es por su espíritu, dice el Señor. Y lo creemos, ¿lo crees hoy? Amén, lo creemos. No es por nosotros, digamos, es con nosotros, pero no por nosotros. Dios nos invita a ser parte de esto, Dios nos convoca a ser parte, pero no es por nosotros, es por lo que Él puede hacer en nosotros y a través de nosotros por su Espíritu Santo. Es su Espíritu obrando, dependemos totalmente de la gracia y del poder de Dios. Usamos nuestros recursos, usamos nuestra inteligencia, usamos nuestros medios, usamos nuestra fuerza. Ahí estamos, pero sabiendo que dependemos totalmente del poder de Dios. Y eso nos mantiene en alto nuestra fe, porque sabemos que por más que el obstáculo sea grande, Dios es más grande que cualquier obstáculo. Yo quiero invitarte a que lo que estás emprendiendo, soñando o haciendo, puedas poner los ojos en el Señor. Decir, Señor, solamente tu poder y tu espíritu obrando. Amén. Hay algo más que dice el texto. Versículo 7. Dice, nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Segunda afirmación que tenemos acá. Ya se menciona allí a una montaña, en otras traducciones, en otras versiones, le habla a la montaña, como diciendo, ¿quién sos? Y lo que está allí, la imagen, recuerde, él está reconstruyendo una ciudad. Y todo lo que hay ahí son ruinas. Y lo que hay ahí es una montaña literal de ruinas, de cascotes, de paredes rotas.
yo me lo imagino allí viendo eso. ¿Y ahora qué hago? Y dice el texto, nada impedirá, ni siquiera una montaña de cascotes enorme, pues se convertirá en llanura delante de él. Segunda afirmación, el obstáculo que tenés por delante, aunque sea una montaña grande como la cordillera de los Andes, cuando Dios interviene, esa montaña queda como una inmensa llanura. ¿Recuerda? No por nosotros, por su Espíritu obrando. Yo quiero animarte en este momento, mientras compartimos esta palabra, que te animes a ver ese obstáculo, ese imposible, eso que humanamente es inmodificable, eso que se levanta en contra de tus proyectos, de tus sueños, de tus posibilidades. Te animo a que lo mires y te animes a verlo como una montaña que es transformada en un valle liso. Dios lo puede hacer. Y con eso tiene que ver esta palabra en esta mañana. No mires la montaña como montaña. Mira la montaña como un valle por la obra del Señor. ¿Recuerda lo que dice la Escritura? Que la fe llama las cosas que no son como si fueran. Anímate a creer en esa palabra. Dios le estaba hablando allí y dice, nada impedirá, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Verso 9. Después recibí otro mensaje del Señor. Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo y él lo terminará. Tercera afirmación. Lo que comienzas con el Señor, lo vas a terminar. Dios nunca deja las cosas a medio hacer. Dios nunca deja las cosas a mitad de camino. Dios nunca obra a medias. En un texto que no lo tenemos acá para leer, que está allí en Nehemías, cuando habla también de la reconstrucción, en un momento dice que las fuerzas de los que estaban trabajando, cuando llegaron a mitad de la muralla, hasta ahí llegaron las fuerzas. Y eso es una verdad. Nuestras fuerzas aguantan hasta la mitad. Pero como Dios no deja nada sin terminar, ahí es cuando vienen las fuerzas del Señor. Y lo que humanamente hubiera quedado por la mitad, Dios se encarga de lo que terminemos. Amado hermano, hermana, en esta mañana, anímate a creer que lo que Dios ha empezado, Él lo va a terminar. Anímate a creer que Dios no lo dejará a medio hacer. Quizás has empezado a ver algunas cositas por acá, por allá, algún mover de Dios por acá, por allá, algo que Dios está ahí. No lo va a dejar ahí. Él lo va a terminar. Esa transformación que ha empezado la va a terminar. Esa sanidad que ha empezado la va a terminar. Esos desafíos que estás enfrentando y que ves un poquito ahí de la mano de Dios, Dios lo va a terminar. Una vez más te invito en esta mañana a que veas aquello que estás construyendo, aquello que estás haciendo, aquello que te desafía. Anímate a verlo con los ojos de verlo terminado, de verlo concluido. Las circunstancias te muestran otra cosa, la realidad te muestra otra cosa, pero estamos aprendiendo y hemos aprendido
a creer no en lo que las circunstancias muestran, sino en lo que Dios es capaz de hacer con esas circunstancias. Anímate a ver el proyecto terminado. Anímate a ver el desafío terminado, la obra terminada. Ay, te dirás, sí, pastor, es verdad, pero me falta mucho. No importa lo que falta. Lo que importa es lo que Dios va a hacer con lo que falta. Dios no te va a dejar a mitad de camino. Dios no te va a abandonar. Dios no te va a traicionar. Él está con vos. Como estuvo con Zorobabel en aquel tiempo, como ha estado con tantos tiempos. El que empezó la obra, decía allí también en el Nuevo Testamento, el que empezó la obra la completará. Y me gusta esto de obras terminadas en Dios. Porque la verdad que muchas veces nuestras vidas son un sinfín de cosas que no hemos terminado, ¿no es cierto? Siempre en marzo nos proponemos que este año sí aprendo inglés. Hay algunos que ya llevan 50 años, todos los años comenzando aprendiendo inglés. Este año sí. Este año sí que pinto la casa. Pintó la primera pared y ahí quedó el tacho de pintura y la brocha. Ya hace años que está ahí el rodillo esperando pacientemente. Este año sí. Y marzo, febrero, fin de febrero, marzo es el tiempo de las promesas de lo que vamos a hacer durante el año. Octubre, noviembre, diciembre es el tiempo de darnos cuenta que este año no lo hicimos, pero lo vamos a hacer el año que viene. Dios no funciona de esa manera. Dios tiene otra manera un poquito más especial. Lo que Él se propone hacer, Él lo termina. En Dios no hay cosas inconclusas. No hay cosas a medias, hay cosas terminadas. Ponelo en tu vida. Lo que haces en Dios va a completarse, va a terminarse. Dios no lo dejará. Versículo 10. Dice, no menosprecien estos modestos comienzos. Esta cuarta afirmación que tenemos acá. No menosprecien los comienzos pequeños. Qué bueno esto. A veces queremos comenzar con todas las luces, ¿no es cierto? Con toda la fuerza, con todas las cosas, y hasta que no tenemos todo, no empezamos, porque no menosprecies los comienzos pequeños, las cosas pequeñas, valorá los pequeños actos, porque la suma de pequeños actos producirá grandes cosas. Aquellos que venimos, ¿no es cierto?, de padres, abuelos, inmigrantes que llegaron aquí de muy pobres y sin nada. Claro, lo único que traían era la cultura del trabajo. ¿Y cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? No tenían nada. Pero compraron un terrenito por allá lejos. Este terreno que está acá, donde está ahora la iglesia, estos terrenos, era una zona que era el fin de la ciudad de Buenos Aires. Acá estaba el arroyo Sildaña, acá a 2 cuadras, todo esto se inundaba, estaba bajo el agua, esto era un desastre. De hecho, cuando compramos estos terrenos acá y lo que está ahí, los dueños de esto eran gente eslava, y cuando habían venido allá a principios del siglo habían comprado esto que eran barriales, pantanos, esto era nada, pero llegaron y lo primero que hicieron, compraron esto, que no valía absolutamente nada. Y fueron construyendo, y fueron poniendo ladrillo tras ladrillo.
El edificio que tenemos aquí al lado, son esos 4 pisos, es de una persona así. Los pequeños comienzos. Todo lo que hoy es, ¿no es cierto?, la Ruta 3, Partido de la Matanza y La Ferrera y todas esas zonas. Quienes tenemos más de 15 años de vida, los conocimos campo. Eso era campo, no era que campo. Nada, no había nada, absolutamente nada. ¿Y sabe quién hizo eso? ¿Quién compró eso? Las personas que vivían aquí en Buenos Aires, que venían del interior del país, que había fracasado el modelo económico de aquella época, de los años 50, que es el mismo que sigue fracasando hoy. Se llenó de, en aquel tiempo se decían villas, ¿no es cierto? ¿Quiénes habitaban esas villas? Los que se habían caído del sistema. Pero ¿sabe qué? Esa gente quería progresar y empezó con pequeños comienzos. Chilenos, paraguayos, argentinos, y compraron esos terrenos lejísimos que los vendía Canmari Vinelli. Y empezaron ladrillo tras ladrillo. Y todo lo que usted ve allí, todo ese gran Buenos Aires, fue hecho por personas que tuvieron pequeños comienzos. Seguro que más de uno de ustedes, si yo tuviéramos el tiempo y lo invitara a que pase adelante y que dé su testimonio, daría exactamente un testimonio igual. Pequeños comienzos. Mi padre, que se jubiló de profesor secundario y demás, empezó vendiendo sándwiches en el estadio de Tucumán, en Tucumán. Después tuvo un ascenso y limpiaba zapatos en las calles de Tucumán. 80, 90 años atrás. Pequeños comienzos. Y repito, ustedes estarían llenos de testimonios similares. No desprecies los pequeños comienzos. Más cuando Dios está allí. Porque la suma de esos pequeños comienzos hará que esos proyectos grandes puedan terminar cuando los comenzás con Dios. Hay un desafío a esforzarnos y a apreciar y valorar aquellos pequeños comienzos. No te avergüences de pequeños comienzos. No te avergüences si estás haciendo algo, estás emprendiendo algo con recursos extremadamente limitados. Porque Dios multiplicará eso. Porque esos pequeños comienzos puestos en las manos de Dios te permitirá lograr grandes cosas en el Señor. ¿Te animas a creerlo? A mí me gusta este texto, porque habla justamente de cuando uno ve la obra terminada. Muchos vienen y se gozan en las obras terminadas, y claro, vemos terminado, decimos, tremendo esto, sí, pero ¿cómo empezó? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se logró? ¿Cómo llegó ahí? Pequeños comienzos. Aprecia los pequeños comienzos. Si ves a alguien que está empezando, anímalo. 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 Si lo pone en las manos de Dios, el que no abandona las tareas, hará que de esos pequeños comienzos se logren grandes cosas. Dios valora esas actitudes. Y es lo que nos muestra acá. Allí estaba Zorobabel, todo destruido, una montaña de cascotes, no había nada. Y empezaron piedrita por piedrita, madera por madera, hasta que al final reconstruyeron la ciudad.
versículo 10. Y acá tiene que ver ya versículo 10 y luego el 7. El Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. Así que cuando nos disponemos en estos proyectos humanos pero divinos, cuando nos disponemos a dejar en las manos de Dios pero trabajar y esforzarnos, cuando nos disponemos a construir, reconstruir y confiamos en el Señor, dice que el Señor se alegra con nosotros. Dice, se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. Y por último, versículo 7, cuando Zorobabel coloque la última piedra, cuando se termine, dice acá habla del templo en su lugar, todos gritarán de alegría, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Hay celebración, hay alegría en el cielo y también aquí, cuando vemos que aquello que hemos empezado en Dios, Dios permite que lo terminemos. Déjame para terminar volver al principio, porque esta palabra tiene que ver con aquellas cosas que tenemos por delante. Repito, a veces son desafíos personales. Anímate, ponele mano a la obra, confía en Dios, descansa en el poder de Dios y verás eso terminado. A veces, otra vez, son situaciones personales, cosas que uno tiene que modificar, cambiar, situaciones que uno no puede manejar. Ponerlas en las manos de Dios. Ocúpate y Dios te va a dar victoria en eso. Quizás son cuestiones familiares, situaciones en tu propia familia. Repito, no solamente problemas, a veces pueden ser enfermedades, limitaciones, circunstancias. Ponlo en la mano de Dios, ponete en marcha. No importa lo grande de la montaña, Dios lo va a hacer. No importa si el comienzo es muy pequeño, Dios lo va a hacer. Quiero invitarte en esta mañana a que seas capaz de soñar, pero seas capaz también de trabajar para esos sueños. Y que puedas poner tu esperanza y tu confianza en el Señor en este día, creyendo que Él está con vos y que Él te ayudará y te dará victoria. ¿Te animas a orar con esto? Vamos a orar en esta mañana. Amado Jesús, confiadamente venimos a ti en este día. Señor, cuántas cosas nos toca enfrentar, atravesar. A veces, Señor, situaciones muy difíciles, grandes montañas, obstáculos. Señor, estoy pensando en padres que a lo mejor tienen hijos con adicciones y cuánto orarán y pensarán en esto y quizás han llegado a la conclusión de que es imposible. Y a veces humanamente, vos lo sabés, Señor, es imposible. Pero en esta mañana no queremos poner nuestros ojos en las imposibilidades humanas, en las grandes montañas, sino lo que vas a hacer, Señor, con esas montañas. Señor, a veces venimos persiguiendo sueños, ilusiones, proyectos, y han surgido obstáculo tras obstáculo, impedimento tras impedimento. Pero, Señor, queremos en esta mañana confiar en vos. No es por nuestra fuerza, no es por nuestro poder, es por tu Espíritu. Y queremos en fe involucrarnos, Señor, aún con comienzos pequeños,
creyendo, Señor, que con tu ayuda y tu sostén y tu gracia, esos proyectos pequeños llegarán a su fin. Señor, nuestra actitud en esta mañana es poner todo en tus manos, sin temor, como nos dice tu palabra, con la firme convicción de que con tu ayuda lo podemos hacer. Señor, permite que podamos gozarnos por anticipado al saber que vos nos ayudarás a ver esa obra concluida, ya sea en nuestro hogar, ya sea en nuestra propia persona, ya sea en nuestras ocupaciones, negocios, emprendimientos, sueños. Descansamos en vos, Señor, y confiadamente nos ponemos en tus manos. Y te decimos, Señor, aquí estamos y junto a vos queremos esforzarnos, trabajar, porque estamos seguros que nuestros ojos verán que esas montañas enormes se transformarán en valles y que podemos celebrar contigo, Señor, la victoria que vos nos vas a dar. Ayúdanos, Señor, en este día a poner todo en tus manos, esforzarnos, confiando en tu gracia, dependiendo de vos y sabiendo que para vos, Señor, no hay nada que sea imposible.